Lo que ha pasado en la Casa Blanca ayer ha sido algo, bueno, yo creo que tiene poco precedente en la historia de los Estados Unidos. Y es que la jefa de despacho de Donald Trump, Susie Wiles, que en otro momento fuera su jefa de campaña y que ha sido la mano derecha y una de las claves para el triunfo o el regreso político de Donald Trump, lo ha demolido. Pero lo ha demolido en lo que probablemente sea uno de los actos más grandes, evidentes y obscenos de incompetencia política, o al menos de ingenuidad política, pudiera decirse, que yo creo de la historia de los Estados Unidos. Y es que Susie Wiles ha llegado a comparar la personalidad de Donald Trump con la de un alcohólico, literalmente. Así lo presenta la revista Vanity Fair, quien ayer publicó 2 partes que concentran alrededor de 11 conversaciones o 11 entrevistas que tuvo uno de los periodistas del medio con la jefa de despacho de Donald Trump. Esta imagen, ¿no?, que publica la revista Vanity Fair va a pasar a la historia como uno de los principales fiascos políticos de la historia de la Casa Blanca o de las administraciones estadounidenses. Ha sido algo absolutamente impensable, pero ha sucedido. Sin embargo, de igual manera, y vamos a ver algunos puntos que aunque desde ayer los medios han estado abordando este explote o esta entrevista ida mal o este extraño acceso a la realidad de lo que pasa dentro de la Casa Blanca, lo cierto es que indiscutiblemente ha sido una bomba política. Y hay que decir también que esta foto pasará a la historia precisamente porque mucha de la gente que ha estado también a la expectativa de decir, bueno, si esto pasara en una Casa Blanca normal, se esperaría al día siguiente la renuncia de la jefa de despacho. Pero está pasando en la Casa Blanca de Donald Trump y por lo tanto todo es extremadamente bizarro, raro y nada es lo que esperamos. Vamos a hablar en este video también sobre las reacciones que ha tenido esta entrevista, este explote político o esta metida de pata colosal, monumental de la jefa de despacho de Donald Trump. Quiero, por supuesto, comenzar con el punto más importante. Aunque, repito, voy a hacer énfasis en 2 o 3 ángulos que los medios no han estado explotando mucho y que a mí me parece que son fundamentales, ¿no?, para entender lo que ha ocurrido. Pero, por supuesto, la afirmación más sensacional, la más dura de todas, fue que Susie Wiles comparó y dijo que Donald Trump tenía la personalidad de un alcohólico. También dijo que la conversión de J.D. Vance de un never Trumper, de un tipo que decía que Trump era el Hitler del siglo XXI, a ser el vicepresidente de Donald Trump, pues ha sido más bien política. O sea, que J.D. Vance es un oportunista, un hipócrita y que está diciendo lo que él sabe que le conviene y no necesariamente lo que piensa. Eso lo dijo la jefa de despacho de Donald Trump. Comparó a Trump con un alcohólico y está diciendo que el vicepresidente es un oportunista y un tremendo perro hipócrita. Eso es lo que ha dicho ahí. Pues si usted tiene algún tipo de dificultades o lentitud para comprender, se lo digo a los fanáticos de Trump que me siguen, pues eso es lo que dijo la jefa de despacho de Donald Trump. También dijo que J.D. Vance era un teórico de la conspiración durante una década. En otras palabras, un paranoico mentiroso. Ese es el equivalente a lo que quiere decir un teórico de la conspiración. Un tipo que está viendo fantasmas en todos lados y que suelta mentiras sin poder contenerse o esperar la evidencia o presentar la evidencia que lo respalde. También dijo que Russell Baugh, este arquitecto del proyecto 2025 y que Trump puso como jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto, es un absoluto fanático de la derecha. O sea, literalmente la mano derecha de Trump, la jefa de despacho, la que debe controlar el tiempo del presidente y el acceso al presidente, acaba de hacer una impugnación increíble de la administración de figuras principales de esta administración. Les ha dicho alcohólico, loco, mentiroso, oportunista, teórico de la conspiración y fanáticos.
Esa es la caracterización que hace Susie Wiles, la mujer que llevó a este piquete a la Casa Blanca de la propia administración para la que ella trabaja. Repito, cuando tú obtienes esto de cualquier otra Casa Blanca que no sea de Trump, tú esperarías la renuncia inmediata de la persona que ha hecho una impugnación tan fuerte como esto, pero estamos en tiempo de Trump, así que aquí lo circense es lo normal y lo que de cierta manera se espera. Esto fue duro, pero vamos a hacer un poquito de énfasis porque yo creo que no se ha quizás profundizado bien en lo que Susie Wiles quiso decir con que Trump tiene la personalidad de un alcohólico. Dice, como explica Wiles, esto es extraído del artículo de Vanity Fair. Su padre era alcohólico, así que sabe cómo tratar con hombres difíciles y de grandes personalidades. Es algo en lo que me he especializado, dice Susie Wiles, porque para ella parece que es muy gracioso caracterizar al presidente de los Estados Unidos como un alcohólico o como alguien con la personalidad de un alcohólico. Ojo, Donald Trump es abstemio. O sea, es conocido de que él no bebe. Por lo tanto, ella está diciendo que Donald Trump es un alcohólico sin alcohol. O sea, tiene todo lo malo de los alcohólicos, pero ni siquiera está tomando alcohol. Miren, vaya para ponerlo. Pero ella va al detalle, ¿no? Dice, algún psicólogo clínico que sabe 1.000.000 de veces más que yo, discutirá lo que voy a decir. Pero los alcohólicos de alto funcionamiento, o sea, que pueden hacer su vida relativamente normal, o los alcohólicos en general, tienen personalidades que se exageran cuando beben. Y por eso soy, en cierto modo, un poco experta en grandes personalidades. Wiles dijo que Trump tiene la personalidad de un alcohólico. Él opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer, nada, cero, nada. Esto está extraído específicamente de la entrevista de Vanity Fair y lo están presentando como esta fue la caracterización que ella hizo de Trump. Ahora, vamos a pensar por un segundo. ¿En qué contexto de este planeta puede tener un ángulo positivo, uno solo, que a usted lo comparen con un alcohólico? El alcoholismo, como cualquier adicción, son condiciones destructivas terribles. Acaban con la persona, acaban con su familia, acaban con sus amistades y eventualmente afectan y destruyen todo lo que está a su alrededor. El alcoholismo es una condición absolutamente terrible y probablemente cualquier adulto a lo largo de su vida ha al menos interactuado con alguien, si bien no ha sufrido de la condición, ha interactuado con alguien que sufre de este problema. No hay ni una sola arista que pueda presentarse como positiva en la comparación de Donald Trump con un alcohólico. ¿Por qué lo hace Susie Wiles? O sea, es tan ingenua que piensa que este lenguaje en código quizás personal o cerrado entre las personalidades tipo A, gente que está en las empresas o en el gobierno, que tienen responsabilidades muy intensas y que entonces la gente los compara con alcohólicos, porque puede ser, ¿no? Hay una teoría de que quizás por eso lo dijo, porque internamente dentro de ese estatus o de ese estrato de persona, comparar a alguien con un alcohólico no es tan extraordinario, ¿no? Un poco que se burlan de sus propias disfuncionalidades, por llamarlo de alguna manera, y el exceso, por supuesto, de personalidad no te ayuda a funcionar muy bien si lo que está es indiscutiblemente queriendo pasar por encima de los demás o actuando sin control. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que preguntarse. Entonces, ¿por qué Susie Wiles lo hace? Y la única conclusión lógica que yo arribo, más allá de si usted quiere ponerle un poquitico de dulce diciendo que esto no es tan malo cuando se habla en estos grupos, es que Susie Wiles quiere distanciarse, justificarse, decir, bueno, ¿qué ustedes quieren que yo haga si este tipo es loco, un alcohólico, un adicto a sí mismo, porque no está tomando alcohol? Por lo tanto, lo único que puede ser adicto es a sí mismo, ¿no? A su megalomanía, a su absoluta embriaguez de sí mismo. Entonces, cuando tú dices, bueno, Susie Wiles está tratando de dejar de registro para la historia de que ella hizo lo que pudo, de que el tipo está fuera de control,
de que esto no hay quien lo maneje, de que esto no hay quien lo arregle, eso también la convierte a ella en probablemente la peor jefa de despacho de la historia de los Estados Unidos. Porque si tú sabes que estás lidiando con un tipo que tiene problemas de personalidad, problemas de control propio, que es lo que es una adicción en rasgos generales, y tú no eres capaz de hacer nada, tú te distancias, de hecho tratas de hacer un poco que de chiste o de bonche con que la incapacidad de ser disciplinado, de controlar sus impulsos, de controlar sus peores tendencias, es algún tipo de virtud. Esto es honestamente increíble. Increíble. Pero bueno, así fue como lo presentó la jefa de despacho, la mano derecha de Donald Trump. Y esto podrá parecer, y para la derecha y para los trumpistas que hacen la tortica, puede parecer algo normal en la era de Donald Trump, donde ya parece que la vergüenza y el decoro de los republicanos pues se ha evaporado, que ni siquiera reaccionan, y vamos a analizar más adelante por qué puede pasar esto, ¿no? Pero que ni siquiera reaccionan con indignación a algo horroroso sobre el comandante en jefe de las tropas, sobre el presidente de los Estados Unidos, que no está diciendo un liberal del perico, que no está diciendo la prensa demócrata, que está diciendo la propia mano derecha de Donald Trump, que lo está impugnando como un líder sin control. ¿O qué líder de qué? Como un tipo que está ahí incapaz de ejercer el rol de líder porque lo que tiene es una falta de disciplina y un descontrol como lo tuviera cualquiera que adolezca lamentablemente de la condición de la adicción o en este caso del alcoholismo. Esto es devastador, es demoledor. Le han demolido a Trump y lo han demolido de manera interna. Y ahora no pueden decir los trumpistas que ellos no sabían, no, yo no me enteré de nada. No, te lo están diciendo la individua que está precisamente al lado de él. Hay otra cita en esta entrevista que no ha causado tanto revuelo, pero que como evidencia cuestiones que hemos estado diciendo aquí, yo la voy a traer acá. Y dice, en 2015, Walz fue invitada a la Torre Trump para reunirse con el magnate inmobiliario convertido en candidato presidencial. La estrella de The Apprentice no podía creer que estuviera hablando con la hija del gran Pat Summerall. Lo ha dicho 1.000.000 de veces, contó Walz. Yo juzgo a la gente por sus genes. Ojo, o sea, Susie Walz decía que ella tenía un padre alcohólico, por eso sabe tratar a los alcohólicos. El padre era este comentarista Pat Summerall. Y Donald Trump ha dicho que él juzga a las personas por sus genes. Y dice Susie Walz que él lo ha dicho 1.000.000 de veces. Señores, ¿quiénes eran el movimiento y la ideología política que juzgaba a las personas por sus genes? Voy a darle una pista. Alemania, en las finales de los 30, principios de los 40, murieron cantidad de estadounidenses para contener esa ideología y ese horrible régimen político. Sí, la gente del equipo Nancy, los nazis, eran aquellos que decían que los genes en definitiva eran los que le daban la validez, el valor. O sea que aunque yo no creo que Donald Trump tiene ideología de nada, porque Donald Trump es un payaso, un demente, un loco con cada vez más aparente declive cognitivo y un tipo que hoy obviamente la vergüenza y el decoro se le quedó en algún lugar de su vida si alguna vez andujo con ellos, disculpen, pues en este caso esto es una evidencia más de por dónde piensan esta gente y una coincidencia más de, lamentablemente, el funcionamiento de esta administración, de este gobierno, con presupuestos de la extremísima derecha que devino en el nazismo, lamentablemente, a mediados del siglo XX. Pero bueno, ahí está en la entrevista. Y dice Susie Walz que lo reconoce de que él juzga a la gente por sus genes. Pero bueno, por ahí van las cosas. También cogió en esto Elon Musk cuando le preguntaban, ¿no? Toda esta comparación que hizo Musk diciendo, comparando a los trabajadores federales, ¿no? Con aquellos que mataron gente bajo Hitler, Stalin y Mao. Y dijo Susie Walz que ahí es cuando ella cree que él se está microdosificando.
aunque dice que no tiene conocimiento de primera mano, pero lo mandó a matar, mandó a decir que Elon Musk tenía la adicción, otra adicción más, que bueno, están los medios reportados de que el hombre lo que consume es la ketamina. Así que, bueno, eso fue lo otro que dijo Susie Wild. Esta entrevista ha sido devastadora. Y repito, en una época normal se esperaría mínimo la renuncia. Porque, ¿por qué usted, funcionaria, jefa de despacho, persona de integridad y carácter, trabajaría para una administración cuyo carácter moral es este que usted está describiendo? Impulsividad, hipocresía, conveniencia, fanatismo, falta de disciplina. ¿Por qué usted trabajaría ahí? Pero peor todavía, ¿por qué usted lo habilitaría? Parte de lo que se describe en esta entrevista es que ella, en lugar de intentar controlar al presidente, como lo han hecho otros jefes de despacho o intentaron hacerlo, los jefes de despacho que se metieron en problemas durante el primer término, Susie Wild no, dice que ella trata de hacer posible la visión del presidente que eligieron los estadounidenses. O sea que es una habilitadora de este mismo desastre moral que ella está impugnando, cuestionando y describiendo en esta entrevista. Obviamente, la Susie Wild será muy perra ella en todo el tema electoral y en toda esta cuestión administrativa, pero en cuestiones de relaciones públicas y de comunicación deberían prohibirle volverse a acercar a un periodista. Porque si ella va a hablar con tanta honestidad, con tanta franqueza de lo que está pasando en ese desastre que es la Casa Blanca de Donald Trump, pues no le va a hacer ningún favor a sus cómplices, ni en definitiva nadie la va a justificar porque pobrecita, ¿qué más podría hacer ella? Bueno, lo primero que podría hacer es renunciar y no prestarse para todo eso que está aconteciendo en la Casa Blanca.